Bueno, les pido que por favor se pongan en pie. Vamos a alabar al Señor con Nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Misericordia es como un río, tus manos traen sanidad. Los niños hallan en ti su refugio. Nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Nadie en eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Pueden tomar asiento. A continuación vamos a seguir cantando el himno de hoy, que es Yo sé a quién he creído. Les voy a pedir que por favor se pongan de pie nuevamente. ¿Ya? Del Señor te hizo conocer, y sé porque su salvación me dio, y salvo soy por él. Yo sé a quien he creído, y es poderoso para guardarme en ese día glorioso. Jesús vendrá.
Amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias, hermanos. Y les pido que por favor busquen sus Biblias y las abran en el Salmo 57, versículo 4. El tema es Entre leones. Y el texto dice: Mi vida está entre leones. Estoy echado entre los hijos de los hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Salmo 57, 4. Inclinemos los rostros, vamos a tener un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por este tiempo, por poder escudriñar su palabra. Sabemos, Señor, que ella es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetre el alma hasta los tuétanos y discierne, Señor, las intenciones del corazón. Damos gracias porque ella es nuestro espejo. Damos gracias, Señor, porque a través de ella usted nos habla, nos muestra su amor, nos da la dirección y espera que obedezcamos. Padre Santo, pedimos que su Espíritu Santo obre en nuestras vidas y nos dé la claridad y también la fuerza para obedecer a lo que usted nos dice. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Hermanos, mi vida está entre leones, decía el salmista. Quizás algunos de nosotros no podríamos decir esto y debiéramos estar agradecidos por no tener que decirlo. Dichosos los jóvenes que tienen padres piadosos. Dichosos aquellos que nacen en familias cristianas. Deberían crecer como las flores en un invernadero, ¿no es cierto? Donde se desconocen las heladas destructoras, las ráfagas congelantes. Nosotros decimos que viven como en burbuja la mayoría de los hijos que nacen en hogares cristianos. Sin embargo, a pesar que nacen en hogares donde se teme a Dios, ellos tienen que tomar sus propias decisiones. Y damos gracias a Dios porque cuando los criamos temerosos de Dios, cuando los llevamos a la iglesia, cuando son enseñados desde chicos en las cosas del Señor, ellos pueden tomar su decisión que los va a acompañar durante toda su vida. Sin embargo, cuando salen de la casa, entran en un mundo totalmente distinto. Dejan la burbuja y empiezan a vivir lo que es la realidad de este mundo. Pero me gustaría que aquellos que vivimos donde todo nos sirve de ayuda, el Señor dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿ya? Pensemos un poco en aquellos que viven donde todo les es un obstáculo. Nosotros, podríamos decir, vivimos cerca de la puerta La Hermosa, en el templo, pero hay otros que viven en tiendas cerca de Cedar. Ahora, si nuestra alma no está entre leones, debemos alabar a Dios por ello, pero tener compasión con aquellos que se quejan tristemente. Fíjense en lo que dice el Salmo 120, versículos 6 y 7. Hay gente que pudiera apropiarse de estas palabras. Dicen: mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen la guerra. Hay gente que tiene que vivir de esa forma, ¿ya? Yo creo que ustedes han conocido personas que están metidas en un entorno que no les es favorable para nada. Nuestro deber como cristianos es acordarnos de aquellos que están pasándolo mal, ¿ya? Fíjense en Hebreos 13:3. Hebreos 13, versículo 3, dice: acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos,
y de los maltratados, como también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Ahora quisiera hacer una salvedad aquí. Cuando se habla de acordarse de los presos, ¿ya?, no estamos hablando de tener simpatía por aquellos que obran mal, sino por aquellos que son presos a causa de Cristo, aquellos que están pagando injustamente, ¿ya? Dice que nosotros debiéramos empatizar con esas personas, con los maltratados por causa del Señor, ¿ya?, como si nosotros estuviéramos en el cuerpo, dice. Y siempre que nuestras propias circunstancias favorables nos conduzcan a olvidarnos de esas personas, debiéramos estar pensando en que Dios no hace acepción de personas. La Biblia dice que somos un cuerpo en Cristo. Todos aquellos que conocemos al Señor somos un cuerpo en Cristo. Hay algunos que lo están pasando mal y nosotros debiéramos estar pensando, llorando por ellos. Dice la Biblia que si un miembro sufre, todos los demás miembros debieran sufrir con él. Por eso que tenemos que pensar un poco en aquellos hermanos que están siendo perseguidos en el día de hoy, ¿ya? Suplicar al Señor para que el Señor obre en ellos en medio de las dificultades. Eso es una de las cosas que el Señor quiere que nosotros intercedamos por aquellos que sufren por las causas del Señor. Ahora, puede que nosotros pensemos que son cosas que suceden muy lejos, pero tengamos cuidado. Eso puede llegar también a la vida de cada uno de nosotros sin darnos cuenta. Ustedes han escuchado muchas veces la anécdota de la rana, ¿no es cierto?, que está en la olla. La rana no se da cuenta que el agua empieza a subir de intensidad, a calentarse, hasta que ya es demasiado tarde y se cuece en el agua hirviendo. Pero es paulatino, paulatino. Lo mismo nos puede suceder a nosotros si no nos damos cuenta. Ahora, ¿cuándo un cristiano puede decir en verdad, mi alma está entre leones? ¿Cuándo ustedes pudieran sentirse así? Puede que nosotros vengamos o vinimos al conocimiento del Señor en familias que no tenían una preocupación por lo espiritual, ¿ya? O estemos nosotros trabajando en lugares en que tenemos cerca gente inconversa, ¿ya?, gente malvada incluso. Puede que nosotros estemos sufriendo reproche, reprensión, burlas, escarnio por causa de nuestro Señor Jesucristo. En ese caso, nosotros podemos identificarnos con el salmista y decir, mi alma está en medio de leones. Recuerdo que cuando yo acepté al Señor, no fue mucho del agrado de mi familia. Incluso cuando me casé, la sugerencia fue que mi mamá no fuera, como era costumbre, ¿no es cierto?, la que entregaba al novio, ya, porque si no podía ser excomulgada. Pero en el caso mío, un pelo de la cola. Pero hay gente que sufre en sus hogares por tomar una decisión por Cristo, ¿ya? Frecuentemente uno escucha a personas que han aceptado a Cristo decir, no sé de nadie de mi familia que haya hecho alguna profesión de fe. Todos ellos se oponen a mí. Cuando sucede eso en la familia, muchas veces el cristiano es apuntado con un dedo. Si se enoja, le dicen, mira dónde está el cristianito. Si dice una palabra que no corresponde, inmediatamente viene el reproche, ¿ya? De alguna manera, quienes están viviendo así están en medio de leones, ¿ya? Y es duro, es agobiante estar en esa posición. Por ejemplo, uno debiera compadecer a aquella esposa piadosa, ¿ya?, que está ligada a un marido impío,
una mujer cristiana que está casada con un hombre que no es cristiano. Frecuentemente el que no es cristiano, el que no conoce al Señor, es una persona egoísta, porque incluso nosotros tenemos actitudes egoístas, pero quien no conoce al Señor se le acrecienta esa característica. Es una persona intemperante, no se mide, no sabe frenar la boca. Es una persona que no conoce el amor. Cuando nosotros conocimos a Cristo, conocimos lo que es realmente el amor. Nos dimos cuenta que el amor no es algo que uno tiene para uno, sino que el amor es algo que uno entrega a otra persona. ¿Ya? Pero este marido no conoce el amor. Toda oposición a él se transforma en una actitud brutal. ¿Ya? Esa hermana está entre leones. Un espíritu dulce, amoroso, debiera ser siempre cobijado, abrazado como una tierna flor. Sin embargo, es babullado, pisoteado y conducido hasta sufrir, al punto de que el corazón grita: mi alma está entre leones. Poco sabemos nosotros de los martirios que soportaron muchas mujeres piadosas en la antigüedad y también hombres por servir a Cristo. Los hijos que tienen que soportar esas mismas cosas, ¿ya? Cuando les decía recién, son separados de familias depravadas, de familias perversas. Esto me hace pensar a mí en aquellos padres, ¿ya?, que prefieren que sus hijos se vayan de carrete duro y se oponen a que ellos asistan a la iglesia. ¿Ya? Le dan permiso para una cosa, pero le hacen la guerra cuando ellos quieren participar en una iglesia. Como ese padre que dice: si asistes a tal o cual lugar de adoración, debes abandonar el hogar. Nosotros no creemos en esas cosas y no podemos tolerar que vivas con nosotros si crees en ellas. Todavía hay gente que actúa así. Todavía hay gente que cree que las cosas del Señor son malas. Ahí se puede percibir el dolor que esa actitud provoca en aquellos hermanos en Cristo. Les voy a pedir que vean, por favor, Mateo 18, del 1 al 7. Mateo 18, del 1 al 7. La palabra del Señor dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es mayor en el reino de los cielos? Llamando a Jesús a un niño, estoy leyendo Mateo 18, del 1 al 7. Llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y fíjese, dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Hermanos, estamos viviendo en medio de leones. Quizás no nos estamos dando cuenta, pero eso es cierto. Por ejemplo, ¿cuánto tiene que soportar un cristiano en su trabajo? Cuando todo lo que quiere hacer es servir al Señor, quiere hacer un buen trabajo, quiere dar un buen ejemplo. Pero ¿con qué se encuentra? Con gente que no lo entiende, que le dice que es fanático, que lo molesta porque
no asume consecuencias o no asume actitudes que ellos tienen. La mayoría de la gente le gusta hacer trampa. A la mayoría de la gente le gusta quitarle el cuerpo al trabajo. A la mayoría de la gente, como se dice, le gusta barrer por donde mira la suegra. Pero que el cristiano que quiere hacer las cosas bien es criticado. ¿Ya? Sabemos que en Chile tenemos libertad religiosa, pero hay lugares de trabajo en que, existiendo esa libertad religiosa, no dejan de existir personas en materia de religión que pasan a ser tiranos también. Si un hombre bebe con ellos, blasfema con ellos, lo admiten como compañero. Pero cuando un hombre confiesa que teme a Dios, y me refiero a un hombre o a una mujer, ¿ya?, le hacen la vida bien difícil. Nosotros tenemos bien claro lo que dice la Biblia, sabemos lo que Dios quiere. Y cuando decimos nosotros que nos oponemos a ciertas actitudes, el mundo se viene encima. ¿Ya? ¿Acaso alguien no tiene derecho de orar como otros tienen derecho a blasfemar? Porque hay países como en Estados Unidos que no permiten a la gente leer la Biblia en el colegio, o orar en el colegio. ¿Por qué se discrimina al cristiano? Tanto que se habla en la actualidad de que uno tiene que ser tolerante con las minorías, ¿no es cierto? Pero cuando un cristiano alza la voz, se le critica inmediatamente. ¿No tenemos el mismo derecho de creer en Dios como el que no quiere creer en Dios? Chile es un país maravillosamente libre. Y tenemos que orar para que siga manteniéndose maravillosamente libre. Cuando un hombre serio determina con firmeza servir a Dios, parecería que los de mala clase corren a ponerle el pie encima, a tratarlo con toda clase de indignidad que la malicia pudiera fraguar. Quizás lo hacen para divertirse, pero la víctima no se siente así. Hemos visto cómo hijos nuestros en el colegio son discriminados por creer en Cristo, por oponerse al profesor de biología que dice que todo se creó por una explosión. Y se ríen cuando ellos dicen, no, Dios creó todo. Hermano, se vive en medio de leones. ¿Ya? Ahora esto no nos debe extrañar, porque la Biblia nos dice en 2 de Timoteo 3:12, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12, la Biblia dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si nosotros queremos vivir como Dios manda, si queremos hacer lo que la Biblia dice, la Biblia nos dice que vamos a sufrir persecución. El Señor Jesucristo dice que nos manda como ovejas en medio de lobos. Y hermanos, la Biblia dice que Satanás anda alrededor nuestro como león rugente. Yo no sé, pero si ustedes han visto documentales de África, uno ve cómo los leones se tiran sobre sus presas, ¿no es cierto? Pero me gusta mucho cuando atacan a un búfalo y de repente el búfalo se les va en collera y el león termina muerto y pisoteado por los búfalos. Hermanos,
Siempre hemos hablado de que como cristianos debemos ser como los carbones en un brasero. Mientras estamos todos juntos, vamos a estar prendidos. Mientras estamos todos juntos, vamos a producir calor. Mientras estamos todos juntos, vamos a servir para aquello que fuimos preparados. Pero si ustedes sacan del medio del brasero a un carbón, ese carbón se enfría rápidamente y ya no sirve. Es lo mismo con el búfalo que se aparta de la manada. Va a caer presa fácil de los leones. La gente que desdeña al cristiano nos llaman farsantes, nos llaman hipócritas y todo tipo de cosa parecida. Pero en el fondo de su corazón ellos saben que no es cierto. Ellos saben que no es cierto. ¿Ya? Si tuvieran un gramo de hombría, dejarían de decir esas mentiras. El texto habla de un alma que está en medio de los leones. ¿Por qué el salmista los llamó leones? Perros podría ser un buen apodo para ese tipo de personas, ¿ya? Pero ¿por qué leones? Yo creo que porque a veces el cristiano está expuesto a enfrentarse con enemigos muy poderosos, de mandíbulas muy fuertes. Son capaces de morder, desgarrar y desmembrar. Los enemigos de Cristo, hermanos, los enemigos del pueblo del Señor, a menudo son crueles como leones y nos matarían si la ley se los permitiera. El león es una criatura muy astuta, muy astuta. Se desliza furtivamente, la presa no se da cuenta y luego da un súbito salto. De esa misma manera, el impío se desliza agazapadamente hacia el cristiano. Si es posible, salta sobre él para atraparlo en un momento de descuido. Si realmente ellos encuentran una pequeña falta, le caen encima con todo el peso. Los impíos vigilan a los justos. Nosotros vivimos pensando que todos hacen bien las cosas. Vivimos pensando que todos van a actuar correctamente. Pero no es así. Al contrario, aquel que no es cristiano anda buscando la falla. Y el mundo es chico, hermano. El mundo es chico. Fíjense que a veces buscan hacerte enojar. Buscan hacer que tú digas una palabra impropia. Y qué risa les causa cuando ustedes caen, cuando caemos en la trampita. ¿Ya? Engrandecen la falla, nos ponen bajo el microscopio, ¿ya? Y arman un gran alboroto. Acúsenlo, acúsenlo. Queremos que se sepa. Cualquier cosa contra el auténtico Hijo de Dios es alimento para ellos. ¿Quiénes son vigilados diariamente? ¿Quiénes son censurados diariamente? ¿Ultrajados a diario? Aquellos son los que están clamando, mi alma está entre leones. Y quisiera tocar 2 puntos en esta mañana con respecto a estar en medio de leones. Primero es un punto a manera de consuelo. ¿Ya? Si nos encontramos en medio de leones,
debemos saber que no estamos solos. ¿Ya? Siempre vamos a poder tener comunión con el Señor y con su iglesia. Siempre podemos contar con ellos. Cada día domingo, cada vez que nos reunamos, sea presencialmente o de otra forma, el Señor bendice. Dice la Biblia que aquellos que se juntan en la casa del Señor reciben del Señor bendición y vida eterna. Entonces, hermanos, busquemos por favor Lucas 6, 22 y 23. Dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. ¿Ya? Entonces no es de extrañar, sucede, pero tenemos que estar vigilantes. ¿Ya? Ahora, el Señor estuvo entre leones. Los hombres en los días en que el Señor estuvo en su ministerio público aquí en la tierra no tenían ni una buena palabra para Él. ¿Ya? Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿ya? ¿Cómo no nos van a llamar de cualquier modo a nosotros? Decían que era un hombre comedor y bebedor de vino. Quizás dicen lo mismo de nosotros, con o sin razón, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero, de todas maneras, buscan la forma de hacernos callar. No tenemos que avergonzarnos, porque nos arrojen la misma mugre que le arrojaron al Señor. ¿Ya? Si alguna vez fuésemos despojados de todo, si se levantaran testigos contra nosotros, si fuésemos tratados como criminales y llevados a una ejecución, aún así nuestra porción no sería peor que lo que le tocó al Señor. La Biblia dice en Mateo 10, 22 al 25, a ver si lo podemos encontrar. Mateo 10, 22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, dice, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Está bien claro. El Señor ya se lo decía a sus discípulos en su tiempo. No nos olvidemos que nosotros somos discípulos del Señor en la actualidad y vamos a enfrentar cosas similares. A nosotros nos inspira la vida cristiana en la perspectiva de tomar la cruz, ¿no es cierto? El Señor dijo que cualquiera que quisiera ser discípulo de Él debía negarse a sí mismo, tomar la cruz de Cristo y seguirlo. Si lo pensamos así, ninguno de nosotros puede pretender que aquellos que no son cristianos nos mezcan tomándonos en brazos, ¿no es cierto?, que nos arrullen. Todo lo contrario, ¿ya? Todo lo contrario. Nosotros tenemos que saber que quien se constituye en amigo del mundo se transforma en enemigo de Dios. Y esta es una verdad que no va a cambiar. Si nosotros nos acercamos al mundo, nos vamos a ir distanciando cada vez más de Dios. Si aceptamos las cosas que el mundo propone, nos vamos a ir alejando de lo que Dios propone. Y entendiendo que Dios no propone, sino que Dios dictamina. ¿Ya? En el Salmo 37, versículo 12 dice: maquina el impío contra el justo
y cruje contra él sus dientes. Es la actitud del león, ¿no es cierto? Ustedes podrían seleccionar cualquier religión de moda y atravesar el mundo confiadamente con ella. Pero si poseen la verdadera fe, tendrán que luchar por su fe. ¿Ya? Piensen ustedes en alguna religión no cristiana. Se esparce por el mundo y nadie los ataja. Nadie los ataja. Pero si los cristianos tratáramos de implementar con más fuerza la entrega del Evangelio, sin duda tendríamos cortapisas. Por eso el mundo nos aborrece, porque nosotros hemos elegido al Señor. Es como cuando una persona de una población, ¿no es cierto?, pasa por una calle estrecha, los perros no le ladran, porque lo conocen, porque lo ubican, saben cómo camina. Pero cuando un extraño se acerca, inmediatamente se ponen a ladrar. En mi casa tengo un perro que no me conoce, ¿ya? Yo me acerco al patio y el perro lo único que hace es ladrarme. Mi perro me conoce, no me ladra. Pero el otro perro que vive un poco más atrás no deja de ladrar mientras estoy en el patio. ¿Ya? Cuando una persona es ciudadana del mundo, el mundo no lo molesta. Pero cuando uno es peregrino en este mundo, ¿ya?, el mundo lo va a atacar con toda seguridad. La Biblia dice que cuando los profetas de Dios hablaron al pueblo, el pueblo los rechazó constantemente, ¿ya? Algunos apedrearon, a otros los mataron a espada, a otros los cortaron en pedazos, a los discípulos del Señor incluso con sierra los mataron. Nosotros conocemos el libro El rastro de la sangre, que habla de todos los mártires cristianos que han existido y que han muerto por servir al Señor. Siempre hay un rastro de sangre cuando uno sirve al Señor. En la Roma antigua, ¿cuál era el grito que se escuchaba cuando se referían a los cristianos? A los leones. A los leones. ¿Ya? A los leones. Es interesante. Hermano Jaime hablaba de que el domingo en la noche hubo un incendio cerca de su casa. ¿Sabían cuando hay problemas es mejor gritar incendio que gritar me asaltan? Porque cuando uno grita incendio, toda la gente sale a ver dónde se está quemando. Pero si usted dice que lo están asaltando, la gente se esconde. Sin embargo, en Roma era a los leones, ¿no es cierto? Era un espectáculo en el Imperio Romano. Excitaba a la gente. No había cosa más interesante que ver a un padre con la madre y los hijos ser echados adentro de la arena. Y luego que se abrieran las puertas y salieran los leones, que se tiraran sobre ellos y los despedazaran. Por Cristo, por ser cristiano. ¿Qué daño habían hecho esos cristianos? Ellos habían perdonado a sus enemigos, incluso antes de morir. El daño, por lo que a ellos se les acusaba, era porque no estaban dispuestos a renegar de Cristo. No estaban dispuestos a adorar a dioses de madera y de piedra. Así que el grito en aquella época es los cristianos a los leones. Hoy en día también, hermano. Hoy en día también. Si usted está en su trabajo,
si usted está en el colegio, si está en la junta de vecinos y usted se identifica como cristiano y se opone a lo que le están proponiendo, ¿cuántos van a apoyarlo? ¿O cuántos dedos se van a levantar para apuntarlo a usted como fanático? No nos engañemos, porque ese grito todavía se escucha. Pero hermanos, no tenemos que avergonzarnos cuando enfrentemos aflicciones. No tenemos que avergonzarnos cuando la gente nos trate de fanáticos. Estamos en comunión con el Señor. Al estar entre leones, estamos siendo conducidos más cerca de Dios. En Mateo 10:36 tenemos otro versículo interesante. Mateo capítulo 10, versículo 36. Dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El Señor dijo que había venido a este mundo no a traer paz, sino que había traído espada, disensión, iba a poner padres contra hijos. ¿A qué se refiere eso? A que cualquiera que ponga a Cristo en primer lugar va a tener dificultad. Va a tener dificultad. Si los de su casa no son cristianos, va a tener dificultad con los de su casa o donde se encuentre. ¿Ya? Le dije que iba a poner 2 puntos, ¿no es cierto? El segundo punto... no, antes de eso. Les dije que mientras más metidos con los leones, más cerca íbamos a estar de Dios. Y saben, en el caso de Daniel, nos muestra a nosotros que aunque estemos incluso en un foso lleno de leones, si estamos con Cristo, esos leones van a ser encadenados. Esos leones van a ser encadenados. Fíjense por favor en Daniel 6:22. Daniel 6:22. Dice, mi Dios envió su ángel, el cual, dice, cerró las bocas de los leones para que no me hiciesen daño. Para que no me hiciesen daño. El Señor puede cerrar la boca del león, igual como la boca del hombre impío. ¿Ya? Él puede remediar nuestros problemas en un instante, cuando Él lo quiere. ¿Ya? Nuestro camino puede ser allanado hacia el cielo, si a Él le agrada. ¿Ya? Solo tenemos que recordar que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Ya? El segundo punto es un consejo, o más bien dicho, a manera de advertencia. Espero que muchos de nosotros habitemos entre los piadosos, pero si hubiera alguien en este momento que está pasando momentos difíciles con los leones, en primer lugar debemos entender esto, no debemos irritarlos. No debemos irritarlos. Si estamos entre leones, no los molestemos. No los molestemos. ¿Ya? No provoquemos. Si estas personas son fieras, si son crueles. A veces los cristianos tendemos a actuar imprudentemente y empeoramos las cosas para nosotros y también para el Señor. No existe tal cosa como meter la religión
por la garganta de las personas. No existe esto de forzarlos a que crean. Y eso es una cosa que hemos hablado siempre aquí. Nuestra misión es la misión de un cartero. Un cartero toca la puerta y entrega la carta. Nada más. No estamos llamados a convencer a esa persona que esa carta es una, digamos, lo está culminando a presentarse a un juzgado. No, la persona va a tener que entender si va a ir al juzgado o no. ¿Ya? Pero nosotros lo que hacemos es entregar la carta. ¿Ya? Pero hay cristianos que tratan de presentar a Cristo a la fuerza, tratar de convencer a las personas, obligarlos a aceptar su religión. Hermanos, nadie ha sido llevado a la fuerza a Cristo. Nunca se va a dar ese caso. Por eso que no debemos ser tercos. No debemos hacer concesiones tampoco a otras personas. Esas personas pueden ser buenas, pero puede que no sean sabias. Lo que es una regla para nosotros puede que no sea una regla para ellos. Otra cosa, nosotros no podemos llevar a la gente a la fuerza de Cristo, pero tampoco debemos estar buscando siempre las fallas. Todas las personas tienen un lado bueno, tratar de buscarle el lado bueno. Eso es importante, no andar mirando siempre las fallas. ¿Ya? Cuando uno anda mirándole las fallas a los demás es como tirarle los bigotes al león. No, a nadie le gusta que le muestren las fallas. Con toda seguridad, si nosotros le mostramos las fallas, va a rugir. Por eso que si estamos entre leones, seamos suaves, seamos astutos, seamos amables, prudentes, tiernos. A veces conviene guardar silencio. La blanda palabra, dice, aquieta la ira. ¿Ya? Hay momentos en que es mejor callarse y no decir nada. En Mateo 10:16, el Señor dijo lo siguiente. He aquí, Mateo 10:16. Mateo 10:16 dice, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos o leones, lo mismo. Sed pues, dice, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Así que no podemos forzar a nadie a aceptar a Cristo y tampoco es bueno estar siempre encontrándole las fallas a las personas. A veces alguna verdad necesita ser defendida, pero hay hermanos inexpertos, imprudentes, que tratan de defenderla sin tener bases. Por eso que es importante conocer la palabra de Dios. La Biblia nos dice que tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre de la esperanza que hay en nosotros. Y fíjense lo que dice, siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre acerca de la esperanza que hay en nosotros. Cuando no tenemos nosotros conocimiento de la Biblia, aquella otra persona se va a dar cuenta que no tenemos ese conocimiento. ¿Ya? Y nos va a derrotar en el argumento por no tener nosotros el conocimiento. ¿Pero significa que por eso fue derrotado Cristo? No. Fuimos derrotados nosotros por no conocer la palabra del Señor. Esa persona se va a jactar. Por eso que tenemos que ser prudentes. Por eso tenemos que conocer la palabra del Señor. Por eso que si no sabemos defender lo que nosotros creemos, ¿ya? Es mejor no irritar al inconverso, dejarlos solos, que busquen la salvación ellos, ¿ya? Y nosotros oremos
para que ellos la encuentren. Oremos ya de manera amorosa y tierna. Podemos buscar otras opciones para presentar el Evangelio, otras formas de hacerlo. Quizás buscando un terreno en el que los dos estemos de acuerdo y a partir de ahí poder hablar del Señor. A veces como cristianos generamos más de la mitad de la oposición que podemos recibir del mundo por nuestro mal genio y por nuestra obstinación. Es como salir a la cancha y decir quién quiere pelear conmigo cuando un cristiano anda a bibliazos con la gente. No corresponde. Otra cosa que es un consejo bueno: si estamos en medio de leones, no nos pongamos a rugir nosotros. A eso se refería el Señor, a ser astuto como serpiente y humildes como paloma. ¿Ya? Es fácil ponerse a rugir. De repente encontramos que frente a la injuria los cristianos también se ponen a injuriar. Se dice que palabras sacan palabras. Hay que tener cuidado como cristianos, que no nos saquen palabras que no correspondan. Las plumas que se echan al viento no se pueden recoger. Hay que tener harto cuidado. Los impíos son los leones y no nosotros. No podemos perder la compostura, ¿ya? Ultrajando a nuestros antagonistas. O si no, nos vamos a transformar nosotros en leones, y no es la idea. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primera de Pedro 3:15. Es el versículo que recién les citaba. Dice: sino santificad al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hay mucho, hermano, que soportar en la causa de Cristo. No permitamos que nuestro espíritu se amargue, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Ya? Dice también: si tu alma está entre leones, no seamos cobardes. Se ha dicho que un león tiene miedo a un hombre que le mira fijamente a los ojos. Yo no haría eso en todo caso. Si estoy frente a un león, mirarle a los ojos a ver si el león se va, ¿ya? Pero la gente se da cuenta cuando uno es cobarde. Y si una persona se da cuenta que uno es cobarde, van a atacar con todo, ¿ya? Pero si el hombre se comporta con tranquilidad, si el hombre se ve determinado, si el hombre se ve resuelto y firme, siempre va a vencer al adversario, ¿ya? Aunque esté blufeando, ¿ya? Pero si usted se muestra compuesto, la otra persona lo va a pensar un poco. Dice en Proverbios 16:7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Qué bonito. Bonito lo que dice la palabra del Señor. Se lo repito, Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Pero si cedemos en lo poco, vamos a tener también que ceder en lo mucho. Hay muchas cosas que hoy en día se están aceptando por el mundo y nosotros como cristianos no podemos ceder. No se olviden, estamos entre leones, ¿ya? Pero a pesar de todo,
Si nos mantenemos firmes con el Señor, Él nos va a ayudar. Eso es lo que decía el versículo anterior. ¿Ya? Lo otro, si tu alma está entre leones, no vayas solo entre ellos. También es importante. Quizá usted, hermano, se va a preguntar, bueno, ¿a quién llevo conmigo? No tengo a otro cristiano a mi alrededor. Bueno, lleve al Señor. ¿Ya? Usted y el Señor son mayoría. Asegurémonos de hacerlo. Cuando usted salga de su casa, salga con el Señor. Cuando usted vaya a hacer una diligencia, vaya a hacerla con el Señor. No vaya solo. ¿Ya? El Señor ha prometido estar con nosotros siempre, pero tenemos que considerarlo cuando nosotros partamos a hacer cualquier cosa. ¿Ya? Él está siempre a nuestro lado. Le voy a pedir que por favor busquen Mateo 10, 23. Muchas veces, cuando nos encontremos en dificultad, pidamos al Señor que nos cubra, ¿ya? Nos cuide. Y tal como dice este versículo, si nos persiguen en una ciudad, vamos a otra. El Señor nos va a ayudar para no estar sometidos a algo que no podamos nosotros manejar. En Mateo 10, 23 dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El Señor está a las puertas. ¿Ya? El Señor está a las puertas. Y sin duda, esta guerra que tenemos en este mundo no va a durar mucho más. ¿Ya? El Señor dijo, cuando nos enseñó la oración, ¿no es cierto?, le enseñó a los discípulos el Padre Nuestro, una de las partes decía, no nos metas en tentación. ¿Ya? Y la Biblia dice que podemos huir de la tentación, no tenemos por qué ceder. ¿Ya? Y es más valeroso pedir gracia que quedarse con los leones, ¿ya?, y arriesgar. Es mejor pedir gracia para poder domar a esos leones. La Biblia dice en Mateo 5, 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Espero, hermanos, que realmente podamos darnos cuenta que no estamos viviendo tiempos fáciles. Los leones están alrededor nuestro. Están viendo cómo actuamos. No cedamos. Permanezcamos firmes con el Señor. ¿Ya? No transemos, pero seamos astutos. Seamos humildes y permitamos que el Señor sea el que nos dé la victoria. Él puede cerrar la boca de los leones. Él puede darnos a nosotros la victoria. No nos olvidemos nunca que Él ha prometido luchar por nosotros. Y la Biblia dice que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Ya? Tengamos un momento de oración. Les pido que por favor inclinen los rostros. Padre Santo, damos gracias, Señor, por este tiempo. Damos gracias, Señor, por su enseñanza en la palabra. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, que podamos apegarnos a su palabra, vivir por ella, mantenernos en ella, Señor, no claudicar, no ceder ante lo que el mundo está ofreciendo, lo que el mundo está dictaminando, sino que saber a quién estamos sirviendo, saber que servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que aunque este mundo no lo quiera reconocer, tarde o temprano va a tener que doblar la rodilla y reconocerlo. Mientras tanto, que podamos estar firmes, Señor, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.